Leute, ¿cómo están? En este video vamos a ver profesiones, Berufe, algunas de ellas. Vamos a ver algunos verbos muy importantes y a ver cómo hacemos la pregunta y la negación. Y si se quedan hasta el final del video van a ver una frase idiomática en alemán, van a aprender en este video otra. Así que bueno, comencemos. Berufe quiere decir profesiones. Las profesiones die Berufe, y viene de la profesión que se dice der Beruf. Der Beruf es masculina. Y bueno, acá tengo un listado de... Escribí primero, después cuando borre el pizarrón les voy a poner más ejemplos, pero escribí primero ejemplos de profesiones u ocupaciones que distinguen entre masculino y femenino. Y acá a la izquierda escribí dos oraciones y ahora les voy a decir cómo se pregunta, a qué te dedicas, cuál es tu trabajo. Entonces puse, ich bin Professor, soy profesor. Y acá alguien me podría preguntar, entonces la pregunta sería, si me tutean, sería, was bist du von Beruf? ¿A qué te dedicas? Literalmente, ¿qué sos vos o qué eres tú de profesión? Pero nosotros decimos, ¿a qué te dedicas? Also, was bist du von Beruf? Si me van a tratar de usted, es was, si se acuerdan, was sind Sie. Recuerden que el pronombre usted va con mayúsculas en alemán. Was sind Sie y después lo mismo. Von Beruf. Ich bin Professor. Si fuera el femenino, ich bin Professorin, como vamos a ver ahora acá. Y acá anoté en la tercera del singular, así que sie ist Lehrerin, ella es maestra. Ella es maestra. Entonces, si así pregunté para dirigirme a la segunda del singular, ¿cómo voy a preguntar para dirigirme a la tercera del singular? Was ist sie, con minúscula porque es ella. Was ist sie von Beruf? Ella o él, la tercera singular va con minúscula. Todas van con minúscula menos usted y ustedes, que son tratamientos más formales. Also, was ist sie von Beruf? Sie ist Lehrerin. Ella es maestra. Y vamos a ver algunos Beispiele, que son ejemplos. El singular es Beispiel, hasta acá. Algunos ejemplos de profesiones que cambian según el género en alemán. Entre paréntesis puse el femenino y primero puse el masculino, lo mismo en todos los otros casos. Einige Berufe, algunas profesiones. Sekretär, Sekretärin, bueno, no hace falta traducirla. Apoteca, apotecarin, esta sí es farmacéutico, farmacéutica. Apoteca, apotecarin. Lehrer, Lehrerin, maestro, maestra. Professor, professorin. Journalist, journalistin. Bueno, seguramente por otros idiomas, periodista. Nosotros no distinguimos el periodista, la periodista. En alemán sí, para masculino Journalist, Journalistin. Student, Studentin.
Esta la vimos el otro día, pero bueno, es una profesión muy que aparece en muchas oraciones, porque era médico y médica. Arzt, Ärztin, en este caso puse la palabra entera porque además de agregar el sufijo in, recuerden que le agrego el umlaut. Y en estos ejemplos finalmente Schauspieler, Schauspielerin, esto es actor y actriz. Actor y ejemplos. Bueno, en estos ejemplos no hay cambio de acuerdo con el género, así que se dice igual para el hombre y para la mujer. Veamos. Y como ven, todos están con mayúsculas porque, repito, todos los sustantivos en alemán se escriben con mayúsculas. Y otra cosita, cuando preguntábamos recién, was ist er von Beruf, was sind Sie von Beruf? Ich bin Professor, ist Sekretärin. A diferencia del inglés, no usan el artículo indeterminado. Vieron que en inglés dicen she's a teacher, he's a doctor. En alemán, en ese sentido, es como en castellano. No ponemos artículo, es médico, es abogada, así que no ponemos el ein, eine. Lo hacemos siempre como vimos recién. Also, Händler es comerciante mujer u hombre. Händler. Gemüsehändler. Bueno, Händler sigue siendo comerciante y Gemüse son verduras, así que será verdulero, verdulera. Buchhalter. Buch era libro y Halter que sostiene. Bueno, la traducción literal sería que ya no se usa más, tenedor de libros, se usaba antiguamente, hasta hace unas décadas, es contador. Buchhalter. Bäcker, parecido a Bäcker en inglés, panadero, panadera, pastelero, pastelera. Bankangestellter. Bankangestellter. Esta es una combinación de Bank, que era banco, y Angestellter, que es empleado. Literalmente esto es empleado de banco, pero nosotros diríamos bancario. Ingenieur, acá usan el fonema E francés. Bueno, que en alemán también está, pero en alemán generalmente se escribe así y muchas menos veces así. Pero la O con umlaut es el típico fonema E en alemán, pero acá como es palabra tomada del francés es ingenieur, es, bueno, ingeniero. Técnica, perdón, técnico, técnica, Schreiber, escritor, escritora. Schreiber. Lagerist es almacenero, almacenera, que viene de lager, que es almacén, o depósito, ¿no? Acá puse entre paréntesis la palabra rechts, y todo junto sería Rechtsanwalt. ¿Qué quiere decir abogado y abogada? Viene de das Recht, que es el derecho, el estudio del derecho. Así que va a ser abogado, claro, abogado, abogada. Se puede decir Anwalt solo, en ese caso lo tendríamos que escribir con mayúscula, si quitamos rechts. Pero acá es abogado del derecho, por eso está esa S genitiva. Pero se dice de las dos formas. Y Richter, asociado con esto, es de la misma rama, es juez o jueza. Como el apellido Richter, de la escala de Richter, o el apellido juez en español. Bueno, estos son ejemplos de algunas profesiones.
Ahora vamos a ver cómo armar la pregunta, igual ya lo vimos en ejemplos las otras veces, y cómo armar la negación. Bueno, vamos a ver cómo armar la pregunta en alemán. Der Fragesatz. Literalmente Satz es oración y Frage es pregunta, así que es oración interrogativa. Interrogativa. Der Fragesatz. Entonces, por ejemplo, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Ich gehe zu Kerstin. Kerstin es un nombre propio femenino en alemán. Si recuerdan de cuando vimos el verbo gehen, voy a lo de Kerstin. Y si recuerdan la pregunta ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Es wohin. ¿Qué se puede preguntar? Wohin. Wohin gehst du? Ora eso. Wo gehst du hin? Coloquialmente es más común esta. La que más van a escuchar en la calle es la conversación cotidiana es esta. Wo gehst du hin? Ich gehe zu Kerstin. Vamos a usar otra con wohin. Wohin fährst du? No, vamos a usar otro pronombre. Así vemos la conjugación más completa. Wohin fährt sie? ¿Hacia dónde está manejando? ¿A dónde va ella con su auto? Recuerden que gehen era ir a pie, ir caminando, y fahren era ir en un vehículo. Bueno, acá podría ser wohin fährt sie. Wohin fährt sie mit dem Bus? ¿A dónde va en colectivo? Wohin fährt sie mit ihrem Wagen? En su auto, etc. Sie fährt zur Uni. Si recuerdan, en este caso es nombre propio, pero acá para ir a la universidad, como la preposición zu exige dativo, y vimos en el video de dativo que para el femenino die Uni, la universidad, se transformaba en der, en dativo. Ella va manejando hacia la universidad, entonces es zu der, y que se contrae en zua. Entonces, bueno, en general la pregunta pasa como en inglés. A diferencia del castellano, tenemos que invertir el orden de las palabras y decimos en afirmativo como en español. Pronombre personal, verbo. Pronombre personal, verbo. En una pregunta invertimos y queda verbo, pronombre personal. ¿Ven? Ahí están invertidas. Verben und Personalpronomen. Lo mismo acá. En la afirmativa el pronombre primero y en la interrogativa después. En la afirmativa el verbo segundo y en la interrogativa antes que el pronombre. Esto en cuanto a der Fragesatz. Ahora vamos a ver die Verneinung, que es la negación. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer la oración negativa. Die Verneinung es la negación. Una ayudita, todo sustantivo en alemán que termine con unk, acá se pronuncia bien fuerte como una K, unk, es de género femenino. Eso ya simplifica las cosas. Para hacer die Verneinung puede ser mit, con nein.
es... el nein se utiliza como negación ante una pregunta. No es la negación que hacemos en una oración. Es como en inglés, no y not. O en otros idiomas en que distinguen. Entonces el nein implica una pregunta, como vamos a ver acá. El nicht, sí, ya va en una oración negativa que puede no implicar ninguna pregunta. Zum Beispiel, por ejemplo, im Moment lese ich nicht. En este momento no estoy leyendo. Y la negación, y para negar los artículos indeterminados ein y eine, se antepone una K y quedan kein y keine. Masculino y neutro, bueno, lo mismo acá y femenino, kein und keine. Veamos ejemplos. Ist deine Schwester Sekretärin? ¿Tu hermana es secretaria? Nein, sie ist keine Sekretärin. No, no es secretaria. Acá sucede algo curioso. Si bien en alemán hacen como en español, para afirmarlo dicen, ja, sie ist Sekretärin. No utilizan como en inglés, she is a secretary, que utilizan el indeterminado a. She is a secretary, I'm a doctor, he's a dentist. En alemán como en castellano no dicen sie ist eine Sekretärin, sino sie ist Sekretärin. Pero en la negación sí, niegan esto. Es como si hubieran usado esto para la afirmación y en la negación lo utilizan. Bueno, así es. Vieron que en cada idioma hay particularidades. ¿Ist der Arzt es médico? Nein, como les decía ante la pregunta, primero ponemos nein. Er ist kein Arzt. Él no es médico. Bueno, veamos unas cositas más. Finalmente vamos a conjugar el verbo arbeiten, que quiere decir trabajar. La raíz es Arbeit, que justo coincide con trabajo. Die Arbeit es el trabajo. Y lo que sería para nosotros el ir, en alemán es en, o a veces la letra N sola, como en tun, que es hacer, o en sein. Pero generalmente vamos a verla con una N, en. Also, arbeiten, por ahora estamos viendo el indicativo Präsens, presente indicativo, porque el sistema verbal alemán es tan difícil como el español, así que vamos a ir de a poco. Acá escribí los pronombres personales, die Personalpronomen, y vamos a conjugarlo. Como es regular, es regelmäßig, es regular, voy a escribir la raíz y luego las desinencias, las terminaciones. Ich arbeite, du arbeitest, de la segunda del singular, sie arbeiten, er arbeitet, sie con minúscula de la tercera del singular, ella trabaja, sie arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, Sie arbeiten, ustedes trabajan, la formal de la segunda plural. Und sie, ellos, ellas, arbeiten. En otro verbo, como en machen, depende. Estas son terminaciones regulares, pero para evitar cacofonía, en este caso se le agrega la E. Por ejemplo, vamos a ver brevemente. ¿Se acuerdan del verbo hacer? La raíz siempre era mach, porque también es regelmäßig, es regular. Oh, ese gato. Casi me deja sordo. Mach. ¿Qué pasa con machen? Hacer. Ich mache, acá es igual. Acá va a ser du machst.
Er macht. Perdón, acá va a ser sí machen porque es sí de usted. Er macht, sie de ella macht, machen, macht, machen und machen. Es decir, que en realidad las desinencias para el presente de los verbos regulares son estas. Este también es regular, pero ¿qué pasó acá a diferencia? Acá los cambios que tenemos son esta E, esta E, esta y esta E. Esto es para evitar la cacofonía, pues si no sonaría du arbeitest, er arbeitet, ihr arbeitet. Entonces se le agrega una E para que suene mejor. Du arbeitest, er sie arbeitet und ihr arbeitet. Pero bueno, los dos son regulares. La pregunta... vamos a ver. Vamos a ver ejemplos de donde trabajamos. Also Leute, veamos ejemplos con el verbo arbeiten. Ich arbeite, zum Beispiel, por ejemplo, in einer Bank. Du arbeitest für die Regierung. Ahora vemos las traducciones. Sie arbeiten in einem Krankenhaus. Er arbeitet bei Schmidt. Estoy inventando el nombre de una compañía. Este es un apellido muy común en Alemania como Smith en inglés. Bei Schmidt und Co. Sie arbeitet im Tiergarten. Wir arbeiten y vamos a poner lo mismo pero con otra manera de decirlo. Im zoologischen Garten. Ihr arbeitet in einem Büro, arbeiten als Lehrer und sie arbeiten in einem Labor oder era o laboratorium. Bueno, hay unas cositas para ver acá. Ich arbeite in einer Bank. Bueno, creo que se entiende. Trabajo en un banco, es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué einer? ¿Recuerdan que Bank en nominativo es femenino, die Bank? Y acá, como se refiere a un lugar en el que trabajo, responde a la pregunta wo, entonces va en dativ. Y el dativo para el femenino era der. Also, ich arbeite in einer Bank. Du arbeitest für die Regierung. Regierung es gobierno. Si recuerdan, como les dije recién, la terminación ung es siempre femenina. Y acá está femenina porque la preposición für siempre exige caso acusativo. Accusative. Siempre. Después vamos a ver los grupos de preposiciones. Algunos van a exigir caso dativo, otros acusativo y otros van a poder, según lo que queramos decir,
declinarse, el sustantivo que le sigue se va a poder declinar en acusativo o dativo. Pero für siempre lleva acusativo. Tú trabajas para el gobierno. Sie arbeiten in einem Krankenhaus. Krankenhaus es hospital. Literalmente quiere decir casa de enfermos. Krankenhaus. In einem porque está en dativo, igual que acá, pero Krankenhaus es neutro, das Haus. Y la forma dativa para el das era dem. Y para el artículo indeterminado, in einem Krankenhaus. Ahora hay otra preposición que también quiere decir en, que es by. Cuando decimos el nombre propio de una empresa se dice eine Firma. Bueno, en castellano decimos empresa o firma. Entonces es die Firma, es femenino. Si yo dijera trabajo en una empresa, tendría que poner ich arbeite in einer Firma. Pero cuando ponemos el nombre propio, ahí inventé Schmidt und Co. Y tenemos que poner la preposición bei en alemán. Also, arbeitet bei Schmidt und Co. Él trabaja en la firma Schmidt und Co. Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a borrar así tenemos espacio. Bueno, borré de más una palabra. Estas dos cosas quieren decir lo mismo. Esta es la versión que proviene del griego, como la nuestra, zoológico, porque en griego zoon quiere decir animal o ser viviente sin raciocinio. De acá viene zoo. Entonces, como estas son dos letras O, omega y omicron, y esta es la palabra de origen nórdico, pero las dos quieren decir jardín zoológico. Y lo puse con el artículo determinado porque, bueno, imaginamos que estamos hablando del jardín zoológico propio de una ciudad. Buenos Aires, Berlín, Madrid, lo que sea, ¿no? Por eso puse en él. Jardín tiene el artículo en nominativo der, entonces es masculino, der Garten. Entonces en dativo va a ser con la M. In dem, im. In dem, im. La diferencia entre estas dos es que, además del origen de la palabra, en esta es un sustantivo compuesto de tía, que es alemán, que no es tía, es animal en alemán. Tiergarten, jardín zoológico, pero en una sola palabra. En esta está separado por Garten, que es jardín, y el adjetivo zoológico, que esto lo vamos a ver más tarde, en otro video, porque yo les di lo básico del caso dativo. Pero en caso dativo, cuando tenemos una preposición y el artículo, eso va con la M. Y si después sigue un adjetivo, tiene que ir con N. Eso por ahora lo dejamos porque si no vamos a agregar confusión, porque es mucha información. Pero digamos, en nominativo, como modifica jardín, que es masculino, es zoologischer. Zoologischer, para la palabra. Zoologischer, Garten. Pero acá está en dativo y el adjetivo tiene que ir con una N, que después lo vamos a ver en otro video donde profundicemos sobre el caso dativo. Ihr arbeitet in einem Büro. Ustedes, vosotros, trabajáis en una oficina.
Also, sie arbeiten als Lehrer. Ellos trabajan como maestros. Lehrer es en singular y en plural. Se dice igual. Also, ich arbeite als Lehrer und sie arbeiten als Lehrer. Y finalmente, sie de ellos y ellas. Sie arbeiten in einem Laboratorium, en un laboratorio. ¿Qué se puede decir in einem Labor? Se puede apocopar y decir Labor. O toda la palabra laboratorium. Bueno, esto fue todo por hoy porque ¿qué más vamos a ver, no? Ya es mucho esto. Y ahora van a ver, como les prometí al comienzo del video, una expresión idiomática. Bueno, entonces finalmente vamos a ver un ejemplo de lo que se llama idiomatisches, esta es una M, idiomatisches Deutsch, alemán idiomático, una expresión idiomática en alemán. Esto es lo que en inglés se llaman idioms y en castellano expresiones idiomáticas. Vamos a ver una. Auf großem Fuß leben. Literalmente quiere decir vivir sobre un gran pie, pero es decir, recuerden que las expresiones idiomáticas son metáforas. Groß es grande y como acá está en dativo porque es vivir donde, wo, auf großem Fuß leben, vivir sobre un gran pie. Lo que significa esto en castellano, lo más parecido que tenemos es vivir, bueno, ¿qué creen que será? Si es metáfora. Literalmente sobre un pie grande, no pequeño. Entonces vivir, y nosotros diríamos a lo grande, o también en Argentina por lo menos, no sé, en otros. Vivir a lo grande creo que se comparte en todos los países hispanoparlantes. Y en Argentina decimos vivir como... ¿Cómo qué? Para los que están mirando que son de Argentina. Vivir como un duque. Normalmente en Argentina decimos vivir como un duque, pero bueno, puede ser reemplazado por vivir como un rey, como un gran señor, es decir, como quien tiene el mayor de los poderes, poder en sentido general y poder adquisitivo, ¿no? Entonces, auf großem Fuß leben. Bueno, Leute, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, les pido que por favor se suscriban a mi canal Aprende Alemán con Sergio Manso. Denle like, compartan, comenten, pregunten. Estoy inventando porque no sé si se pregunten. Pregunten. Bueno, eso, y nos vemos en el próximo video. Wiedersehen.